Isha bomba, Isha papina, cuina, na me ayuma, y na wilma peme ñan de programa mi, pin de programa entero de tu ape gente se va, allá gente oiga tu gira página ya, aljatora lo hermano cuera. Ven aquí pastor Emilio Vázquez, estaba con el bogado departamento de Itapúa vive. Peina llevita soma y me aprendí vean buasao ma peme peteña abrazo rompe espalda por un pava. Allá harima esa edición número 448 de Aljatora rumbo a la edición yang más tipo yang más 500 grabación me llama ese medio millón de Dios. Amén, amén, yo ahí te lo mitad, ya orata pastor, ya majeta la medio millón de nimbo. Pastor Sergio llegó pillalo y cuaya, va, ego pea pastor, va a con la medio millón, go está y a moite 36.000 años y ella popada de o pilla el oico besa el mitad me sí ya orata medio millón pues pastor Sergio 500 con la ñangua estaba ese con medio millón go está y te yo ya por la cuenta o sea bañante como vos ese güey 240 programas por año de Guamaliciaro ya por a ni multiplicado por 1000 go veamos 240.000 la mueve y ya pico medio millón go está y te a la pina vos 500.000 audio mía bueno pues yo haciendo 500 velas con ese lo está ya amén pastor ya una gente ya tira la medio millón de audio a pisa lo está nadie lleve en cuenta ya para digo pea y pastor yo ya por la cálculo de la de pillar eso Facebook ahí lo mitad me ando pillar esa sí yo voy a ir más vea la una gente la pastor la de congregación vea la pina o sea los hermanos cuero bebé para visita cojo ni invitación doy ahí la pastor cuero pues porque la hermano cuero ñando este yo iba la ñando veo inte y la pastor cuero hija no dura y la pastor y vale te yo y la y estudioso y te por lo menos allá o avisamos y vi la pastor vea y bueno esta ya por invitación ojo la pastora ahí allá aún más ella y hemos hecho y la hoy para preparado mi imagina porque a ver y ore o pupure acá me imagina la versículo qué pedazo y tú te vamos a estar no hayan de pastorcito de vea no hombre no a mi reto a mi hermano ni no perdonáis ni una coma bueno, entonces yo la pastoña, pero ya por la discurso de bienvenida, bueno, pero ya qué tal la palabra. Ya que nada ya año punsen venden y na pe justamente pe tema pe tocar que sangue te ñe pum, ya que mina van ya topada en la segunda de Isacar ve ellos. Pepe mandó ahí la pepe mandó ya arrancata, amén pastor, amén. Aquí la pastor primera de Isacar y alguna va ahí primera de Isacar ojealo pero mañana yo vale y güey primera de Isacar y no topamos Antiguo Testamento Antiguo Testamento bueno sí Antiguo Testamento primera y Isacar y algunos sea mañana las avisaron vale y vale te digo un pello se cae y algunos ya se cama y índice pero lamento informarles yo a la pastor que esa sección de la escritura que le cité no existe yo coche bueno, esta ya no ya ni más y el pastor velando todo para allá y pucuta mañana pean de ahí o probar yo que la pastor ya le te digo más pico topada primera de Isacar mirando existir. Qué bárbaro. Hoy más pastor Sergio ya, gracias. Ya Opama a ver ya me upando los hermanos ve 500 audio con la ya putizana y medio millón. Ani los hermanitos o continúan qué bárbaro. Llegué pastor Sergio sí a recibir más de
video mite shara anga muy he ya hupimos ya compartimos ahí Facebook ha homa gaño YouTube upei lo itaño WhatsApp maina Telegram ve shao ahí ha WhatsApp o yupi pecha veñan de audio que ahí ha toralo pecha el año de envía po o correo ojo con el tiempo ya rapamos ojo ya neta Paraguay importante va sí. Cuando más departamento ya abarca ya opea con sistema de estudio de la Sagrada Escritura, o ve posibilidad, más congregación, más hermanos, más personas, o en dúo. Oye es un mago, o sea, o en no hay colomitoñe comunicado, se sorprende, coño. O en dura, es a usted, supe no entendéis tal parte, ja, opea con doctrina, ja, por cierto, y tengo la herea. Hay como ove la ñañe congregar, namba, ese copia, muy copiado existimos, muy pico pensé, lleno de preguntas lo mitad, de distintas, eso es la, ahí de una sola ciudad, va, entre los genoñas, para, de sorprender lo mitad. Hoy me javiré, y ne más vos en dubio, o correr la audio, ñamo ciudad del este, y pesa gente otro ya muy te saco, y pesa gente una mo Paraguay, lado San Lorenzo, Caguazú, Encarnación, Ave Carmen del Paraná, Ave Amietevia, Humilla lo mitande, o correr a Moramó, o era Moramó, sube cuera la, importante, opea, digo ese lo mitana peico por lo menos un tiempo pela mucho la hermano fuera de distintas congregación o gendupanas y pico Paraguay pan de pues cuando de hecho pero así ya no hay cuadra más ñandente hoy un tiempo mala ñambo asaina evatamina son 448 audio ñambo capuina upeaco estudio de Juan de hoy más de un año mañana apamo oye ya pocuri hora es Gálata Efesio en Divaro 448 ointila ojendu primera vez en duda que sigue negativo y sea bueno peaco dentro de un año lo mitad en duda jana ese año ese año de la peaco hay cuaja a mombe ua y la pastor Roe como pastor de la o abrima ahí la congregación no palpija oye formado oye capacitada a un hombre una vez en 10 mismo y se humilde grupo pendeo y unos cuantos pastor muy hoy inyección de esperanza la del grupo japea esa algunos grupos hay jamen montones la pastores hoy están en la pastora que sí que esto no sé ahora no puedo darle a usted una fecha decirle de aquí a un año no pero eh, o jueces o palomita me hago invegueíta porque opela proceso por otro una cosa con la regendula con ambas es otra cosa la es procesar investigar y se ve tiene comunicar hermana sego a procesar ya por la investigación estamos a averiguar se gusta esa hija oye comunicarse en día ya bueno pero tiempo menos ya pues el en tu pero oye por la investigación oye mindu o esa o revisar o investigar y le llevó otro tiempo a pesar guapo y no está pisando o igual algunos sí algunos un en dube por ejemplo o pague este verano niño socorro y peico pesa y otro que os en 2 veces, 3 veces, os en más un mes, 2 meses. Inclusive algunos están en algunos grupos donde os en paite. Antes de ir y más tengo un testimonio de una persona que ya hace 3 años que no está escuchando ni una palabra, pero está escuchando. A ese peigo o costa y tengo me ala entender la o asimilar jamás porque a él ya pues no era. Caso le hija pues y umía la muy otro grupo hoy no solamente pepe grupo de revisado en dupalan de algo ahí que tú ya revisado que tú ya pone ahí que tú y mapa o en duja mapa no en duilan de audio o en duda varosa no 3 años vimos y bebé y bueno
Y hay personas que una vez escuchó y eso corre y no hay más directo. Maimina hermano querido, la gendungo, pisa ereja, omba pobre se acambitete, ucase ti martillazo, ti masazo, nambre, ojo reír. Y hay personas que los gendú, hay cojina curi, hay calco, ti estudio curi, rotopa, digo, YouTube. A seguirla en el programa, ustedes y se oye, por unos cuantos tiempos han añadido ni más aplicaron no es villabio. Entonces, va él a verme, hay pesante hoy, vea, o sea, diga tuya, es la de aquí a un año, 2 años, 3 años, cuál parte, este tiene su proceso, puede durar 5 años, 10 años, no sabemos, no sabemos. Entonces, lo importante ya va a la PNP aprendes a picuama, y na pene aranduma, a pea cota pebe, vea, cosa que sí, ¿verdad? Peñemo pu agua suya, hermanos y hermanas, a pemos a sala noticia. Ella no puede va a ver. Que gato ella pues ocurre a la orecuape llamado a la verdad, a la justicia. Upea o en duda, upea uda. Pecha hina. Bueno, nos están en la comentario lo mitad ya pues tengo y ahí la o pamba los hermanos cueras a la roña mongueta tan con embata porque la oye pone lo mitad la pregunta ahí mongueta está curiosidad hoy. Eh, y algunos ven ahí novedoso pea y hago peamos doctrina pues por lo menos no, esta no es doctrina nueva, esta es la doctrina que ya existía en el Antiguo Testamento, sepa. Pea con doctrina coña ne yambo eango Yahweh entrega pues Moisés a la pueblo no entendía de desobedecer upe el Mesías o huye o mombe huye pea. Juan el Bautista primero hubo anunciar al Mesías, bueno, hombre, upea con noticia, con arrepentimiento, la obvio lógico y la ley, ahí se la pecado. Jaja, hubo explicar su escuela, esa napa. Oye, prepara jamás recibir jamás al Mesías, porque el Mesías o llegue la ley, llegue o explica por una para el evangelio, para la buena nueva, que no es otra cosa. Entonces no es una noticia, porque se llama buena nueva, no es una doctrina nueva que el Mesías inventó. Apenas entender por ahí te lo mitad viernes vio ya por ahí ver comentario hoy. No recuerdo si fue en el programa o en algún grupo que estuvimos hablando de eso. Pues ya un el programa. Ay, y lo mitad la pinta bomba, ese por la naña y encuentra ciertamente oje capo y la referencia. En Mañamina el Mesías y nos escrito está la de Biblia ahora con la referencia oje calomita a otopala tipo pero anda ella hoy mental pero hoy tal parte me habían dicho también que Pablo oje casi que referencia del apóstol Pablo Pablo no alguna cosa oje casi que alguna Biblia ahora con referencia otro no les cuento y les aclaro ya a los que están cuestionando la Biblia no tiene referencia lastimosamente en Orecuay. Pero otras Biblias veo otro Pablo mitad a Pablo mismo o citan de la había sido alguna el Antiguo Testamento o los proféticos o lo que, o sea que no Pablo no y ahí PTI no PTI buena noticia o buena nueva diferente a lo que ya predicó el Mesías ni los apóstoles y el Mesías y los apóstoles no y PTI buena nueva diferente a lo que ya se predicó en el Antiguo Testamento. Vayan de Hebreo capítulo 4, Hebreo capítulo 4, verso 1 y 2, vete como igual. La do obedece y la buena nueva, la evangelio en el Antiguo Testamento. Y ya y la tierra prometida. Cuidado, manon va y viene en el desierto. Y ahí habla claramente, Hebreo 4:2 creo que es. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva en UPB. Como a ellos, madre, o mi oía en el Antiguo Testamento. Vaya, amigo, entonces la evangelio hay algo nuevo, ¿no? Existe más, claro que sí. A primera vez en duda algunos inamona mi punata, pero lo que ya están siguiendo el programa ya saben eso. El evangelio, la buena nueva, al que se le llama evangelio en español, era la noticia buena que salió del Padre como mandamiento, como instrucciones, como leyes que fue entregado al pueblo de Israel y que en Hebreo 4:2 aclara y dice 4:3.
Y bebé. 4.2 veces, y porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que oyeron. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo allá. Entonces, ¿y qué cita ahí? Pepe se vota mañana, pe referencia. Va el o citado, pepe, va el libro o citado, pepe. Pe mañana, mi pa allá también. Mo pe penderajata hina pe hebreo. Penderajata al Antiguo Testamento, al penderajata al Pentateuco, a los Salmos, nambrena. Penderajata a la ley. ¿Por qué? Porque ese era el Evangelio y sigue siendo el Evangelio hasta hoy. Lastimosamente, y acuerdo el apóstol Pablo. Oye, yuramos oye predicar, veme otro evangelio ndaja, ella la orero predicar. O sea que no ndaja, no recoya nada que ver con con la senda antigua. Oye, yuta y no oye predicar, veme. O uno petí ángel lleve a predicar, veme petí evangelio, no recoya nada que ver con la senda antigua. Upea ndaja, pandaja ella nembae. Upea anatema, upea separado maldito, ore con maldición, entonces el mismo apóstol Pablo avisó bien de esto. Y acá en Hebreo 4:12, y claro, y te no, yo no me anda y ya, no, pues está, murieron todos en el desierto. Y desobediente. No enducéis, no obedecéis. Pues está muerto y los que obedecieron, sus hijos fuera ellos, mía, hoy qué, a la obedecer con la buena nueva, hoy qué. Los que obedecieron los evangelios entraron en el reposo, en la tierra prometida. Espiritualmente, va simbolizando de vea la misma cosa. Los que no obedecen el verdadero evangelio hoy, amigos, no van a tener ese reposo en la tierra prometida el día que venga el Mesías para reinar. No, porque están haciendo otro evangelio, están obedeciendo otro evangelio, están haciendo, obedeciendo y predicando otro evangelio. El apóstol Pablo decía, ¿y cuál es el otro evangelio? Lo que no está configurado con el nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, que no está en las sendas antiguas. Un evangelio que predica a un Mesías que vino a anular la ley. Un evangelio que predica que el Mesías es el Todopoderoso. Otro evangelio. Un evangelio que dice que solamente se vive por gracia y no hay que obedecer los mandamientos. De bárbaro, o sea. No, y enseña cualquier... La yajado ya enumerato. Un evangelio que usa mucha mala interpretación. Un evangelio que hoy predica versículos falseados. Otro ese papá. Otro ese papá. No. Bueno. En cuanto a los comentarios de Gina, en cuanto a los comentarios, lo que están viniendo y están haciendo algunas preguntas referentes a y bueno, y importante y a comentar también el programa, vamos a una beta otro, muy bien. 18. Imagínate de 14, 18 me engañé y me voy a las pinas, pues te digo ya es nada. Pean estamos ya por la... Si el mesiano es el padre, y obviamente que no es por los versículos y estudios que ya hicimos. Entonces, ¿por qué algunas versiones usan la palabra huérfano? Bueno, obvio para el versículo 4:18. Ya mañana huérfano, upean lo confundía eso. Bueno, aunque y orengo y cuamala al Mesías anda hija al padre. Pero quizás a muchos le confunden, no le dejaré huérfano. Entonces, si dice no le dejaré huérfano, quiere decir que él es padre y alguno hay. Entonces, va, ero y purupe, pero vengo por lo menos especificar. Orengo yaro y cuama, el Mesías que no es el Todopoderoso. Ya estudia paman upeaje, pero ahora interesado, palabra huérfano, va la injunción en algunas versiones. O sea que no me especifican las versiones, no está especificado las versiones. Ya es a mí 18 PAB, esa Powerú, Reina Valera, muy un pesa, huérfano. APOI latinoamericana, no le dejaré huérfano, ¿sí? En todas las versiones casi trae 14, 18. Vin, no le dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Bueno, ese es el versículo original y no está falseado, está bien, excelente. No le dejaré huérfano, vendré a vosotros. Entonces, la palabra huérfano no quiere decir únicamente que es
que alguien queda huérfano porque su papá murió. Ojo, que puede ser también que murió su mamá. O sea, no indica, la palabra huérfano no indica de que de ereco de tu curija con y tu ane. O indica de curi que dica tu ereco de su hija de putan de su ane. Y también indica que se ha quedado desamparado, solo, sin que nadie le cuide. Esa es la huérfano, la yajata en el estudio profundo de la palabra huérfano. Da ahí tanto la heiseina la o manola y tua. Si no dica tu heise o manola y ahí. O heise a vei. O hoy cogi año o niña tende ese. Hoy co desamparado. Onda y puri o ñatendeana o cuidan a ese. Da y puri o mo inuana chupe. Dore coi apoyo más vei. Entonces uno puede ser, y entonces está la huérfano hoy. Pero no solamente, acá no te está especificando huérfano porque murió su padre, no. En el sentido de que no se van a quedar desamparados, solo. Y año no estamos ahí. No pareímos ahí, desamparados, sin guía, sin acompañamiento. Upe sentido poñe de la exegesis hebrea. Entonces, no es porque tiene que ver con papá nomás. Bueno, API 19 y todavía un poco y el mundo no me verá más. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Ahora está por ¿a quién se refiere la palabra mundo si todo el mundo no le vio luego al Mesías? Bueno, y a los que estaban en Israel. A los habitantes de Israel, claro, tiene razón. El Mesías no recorrió todo el mundo, va a decir, todo el mundo, no, la palabra mundo, otro tema ahí, ella tendría y contexto, que todo significa una persona, que todo significa un lugar geográfico, doña tendría, pero en este caso, a las Isaías, verso 19, dentro de un tiempo, magmaba Sheresha o Ihnako Israel, da Sheresha Moabeima. Guaraní Mejinabe. Acá tu pe, sí pe Sheresha. Porque she hay cove. Jape, pe coveta abei. O sea, lo que él está diciendo que van a tener oportunidad. Acá no le está diciendo lo que estaban preguntando si se refiere a la eternidad de los discípulos porque también murieron. Bueno, claro que sí. Y no está mal expresado ahí. Ya es a mí 20, 14, 19. 14, 19. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán por cuanto yo vivo también, ustedes vivirán. O sea, lo que el Mesías le está diciendo, ya yo esa llegada, ¿por qué? Porque él va a morir, pero no es que va a morir y después ya su discípulo fuera más vete amando esa beta más nunca jamás. No, o esa llegada, yo el discípulo fuera o resucitaría. O recota y vida y que o esa llegada jamás el Mesías. Y después de la muerte, cuando los discípulos vuelven a resucitar y cuando todos resucitamos, otra vez le vamos a seguir viendo al Mesías. Pero ahí no tema. No está hablando acá de una inmortalidad de los discípulos mal interpretada en la escritura. O sea, no es eso lo que la escritura está queriendo decir. Porque algunos último vez señalan sospechamos la escritura porque amaliciar lo mitad o añadir de más cosas como que poniendo algunos términos que no corresponden, ¿no? En este caso está bien porque tenemos que fijarnos en los manuscritos más antiguos. Pues la evidencia de sacarlo mitad sí que existe. La Septuaginta del siglo II. Japechita Aramea del siglo II. Upeupe copia ñandeyareco en español la Biblia Bimpe. Para si le potaba entender ni la Pesenyima se cruzaba que upeupe Biblia reformado, transformado, satánico, veamos. Esos son
La Biblia, si ya jatan que está satanizado algunos versículos porque está falseado. La mayoría de la Biblia, orecoupa, versículo falseado. Y si está falseado, está satanizado esos versículos. Japeaco Biblia vin, peango beteni copia, daja, ahí beteni invento, daja, aigo lo mitad ñaraco, ya poñan de Biblia, no, peango beteni copia. Biblia o existima hoy en el año 200 después del Mesías. Dos Biblias o existima umía mi copia, que es la Septuaginta griega y la Peshitta aramea. Umía, umi dos Biblia, oye copia en español, oye muy ave. Entonces, con a Reina Valera umía con haya copia tarde de Guarema. Tarde ve Guarema. Entonces, usted y con la usted tarde ve, oye ahí, oye falsificamos. Jamba, eso ya pilla su escuela. ¿Por qué? Porque ya se cala versículo y tú ya veas la capítulo y tú ya veas la Biblia y tú ya veas allá a muite año 200. Allá topa que upando ore. Oila con ahí pues uvea ore cojaisa. Mala y ya pua. Pe Biblia y tú ya veas. Te pape y pues uvea. Pe y pues uvea. Ma eres porque upea oye falsea. Mao de curisue. Upe Biblia y tú ya veas. Pe hoy napea. Bueno. No, entonces, haben no ir y acá en este caso yo no veo que hayan puesto a propósito un versículo para decir que los discípulos no iban a morir, cosa que iba a ser una falsa doctrina porque el Mesías mismo dijo que iban a ser perseguidos. El Mesías mismo dijo que así es que a ni pe vamos a imponer a versículo, sino la interpretación de la ñande tema, la interpretación. Bueno, 18. Huérfano ya explicamos, ese ya expliqué un poquito más que yo lado. Bueno, en ese día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Peaco parte. Ya podamos ver y comparación. Dice que el Padre está en el Mesías. El Mesías está en el Padre. Bueno, upean oñande coco jebeguri yeñimon que está malo mitad ponandu cómo fue posible esto con bueno. Por medio de un poder que se llama Espíritu Santo. Entonces, pero hay otra cosa. Y ustedes en mí y yo en ustedes. Si el Mesías está en el Padre, Añandeña y me en el Mesías. Quiere decir que Ñandea y por medio del Mesías estamos en el Padre, estamos en comunión con el Padre. A Pepe Yaras allí, Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto solamente se logra por medio, ¿peago? Sin el Espíritu Santo no es caso. Pues a veces tiene conexión espiritual imbarete treía, güey. Ya igual, ñande el cuerpo ven nañimei en el cuerpo con el cuerpo del Padre, no, en espíritu. Por medio de la Sagrada Escritura, por medio de la enseñanza del Mesías y por medio del poder, que es el Espíritu Santo, que es el poder del Padre, pues ya estamos ya explicando. Upe Sharupi Ñeime, en comunión con el Padre a través de su Hijo, porque nosotros estamos en comunión con su Hijo. Ñeime y ita irandive. Jala ita iran y tú andive. Quiere decir que ñeino ita irandive ñeime papá guasundi ya wendi. Peales ñande avejina loita. Tu sheite imba en ojina la ñande fe, la ñande yerovia. Tu sheite imba la ñande llama onda e virore con amba. Bueno, APGI, bueno, y en qué momento, y claro, y más todavía, cuando con Anga hoy, no es solamente APGI, esto pico podría referirse a después de la resurrección, es que vamos a estar en comunión con. No, esa comunión ya funciona ahora. Apenas un y ya tú, uy, papá, la niña entendieron la función del Espíritu Santo. Y de eso vamos a estar hablando, creo que ya en el Juan
capítulo 16, me dice, pues allí queda, pues 15, pues 15, entre 16, ya allí queda, imagina, ya repasa para allí, mía. Porque sin la Espíritu Santo, una historia de hoy. Dos cosas fundamentales hoy, a ver. Dai ponemos la Mesías, ya Joshua, el Hijo. Dai ponemos hay sacrificio, dai ponemos hay ponemos hay Espíritu Santo. Entonces, va, esa ya es otra conexión con el Padre, va, esa ya es otra perdón, va, esa ahorita el reino del Padre, va, esa ya manifestar el poder del Padre, guri. No, imposible. Entonces, de todo eso vamos a estar hablando más adelante porque veo acá preguntas relacionadas al Espíritu Santo que tiene que ver con Juan capítulo 16 en adelante 6. Si no, repetir paiteta. Ya sube por orden. En este caso, esta comunión que nosotros tenemos con el Padre no es literal. O sea, hay que ñande ya es sala, papá, vea. Ya hay que ñande ya es sasupe al Todopoderoso, ni al Mesías. Ya, es espiritual. Espiritual. Porque algunos, algunos, y claro que siente el poder. A la pino, ahí vete poder superior. Ay, yo anduve ti, me hace veti a palabra de aliento, añandúo se veti. Bueno, es que hay una conexión con el Padre y con el Hijo. Eso no hay por yo negar de vea. Pero peaco aveco vida vemos de ya joputumo pape nivel. Ahora, después de la resurrección, vamos a ver literalmente ya está el Mesías. Ya está la cuerpo, ya está la forma y metas en 10, así. Pero ahora es por fe, lega. A lo vale. Creer, confiar sin ver. Saber que está ahí. Confiar que está ahí. Creer en su poder. Creer en lo que Él espera de nosotros. Creer en su consejo, en su palabra. Yaroviala y mandamientos. Ya, pues ya es ahí, supe. Ni al Padre ni al Hijo. Tu chamba es vea. Bueno, hoy más. A me llamo más ella, pues viene en envía poco te día ahora o algo. Ella continúa tapea con cuestiones de Espíritu Santo. Mía, estas preguntas vamos a dejar para Juan 16, bebé, hoy coda. Peche culpa de mí, tapea. Ni ya purati. Mientras que tú ahí, grupo ya se salió con ambas, ahí, no. Pregunta acerca del Espíritu Santo. Oye, tema. Peche llamo más ella, pues viene en poco te día ahora, y yo para con era muy con Evo, shalom, bendiciones, hasta mañana, con Galjatora.